Hola i benvinguts a un nou programa en Xoc. A partir d'este moment, el món de l'esport de la Pobla agafa tot el protagonisme en Telepobla amb un programa marcat per la secció de l'entrevista. Avui, al nostre plató, tindrem a 3 integrants del Club Scorpions 4x4 amb qui parlarem sobre com planificar, com preparar i com afrontar grans expedicions més enllà del nostre país amb cotxes 4x4. Però abans de començar esta didàctica entrevista que tenim per al programa d'esta setmana, anem amb el bloc de notícies i l'iniciem amb l'acte de presentació de tots els equips del Club Bàsquet Pobla per a la temporada 2025-2026, una presentació que quedava arredonida amb la primera victòria del Sènior A. Vesprada de festa per al Bàsquet Pobla, que tornava a organitzar en el pavelló d'esports l'acte de presentació de tots els seus equips per a la temporada 2025-2026, un acte que no s'organitzava des de la temporada 2019-2020 i que va servir per ajuntar a tota la família del Bàsquet Pobla. Moment per a conèixer un per un a tots els jugadors i jugadores del club i els entrenadors que representaran al Bàsquet Pobla pels diferents pavellons de la província de València en les diferents competicions els pròxims mesos. Un dia molt important, ja feia anys que no feia ningú tipus d'activitat de presentació, d'inici de temporada, i crec que era necessària. Molt content perquè ha vingut molta gent, molt bona recepció i un dia molt important per a la Pobla. Nous objectius i molts entrenaments i partits per davant en una temporada que està recentment començada i que estarà en marxa fins el pròxim mes de maig. 4 equips de pedrera i 2 sèniors amateurs i molt contents perquè han passat una temporada prou fotuda en quant a nombre de jugadors, però s'ha estabilitzat i han pogut treure el màxim d'equips en el club. La temporada 2025-2026 és per al Bàsquet Pobla una temporada plena de reptes i treball, en la qual s'ha renovat directiva i equip tècnic. Amb moltes ganes, molta il·lusió, molt de treball també, però moltes ganes, sobretot. És veritat que hem renovat tot l'equip tècnic, tant la junta directiva com tot l'equip d'entrenadors, i és un repte que hi ha que treballar, però la veritat és que hi ha moltes ganes. Nova etapa en el Club Bàsquet Pobla, amb la renovació dels principals estaments del club i amb la idea de fer créixer el club i que torna a tindre més equips i més jugadors, tal com va ocórrer en etapes passades. Que sí que és cert que era un club molt important en la comarca i, evidentment, sí que és cert que la pandèmia els va afectar molt greument en quant a nivell de jugadors i de jugadores inscrits en el club, però ja porten uns anys treballant en aquesta línia i jo espero i sobretot desitge que tornen a aquests nivells i que tornen a ser aquest club referència en la comarca per a que els millors esportistes, els millors jugadors i jugadores de bàsquet, doncs, en lloc d'apostar per anar-se'n a altres clubs de la comarca o altres clubs de fora de la comarca, doncs, que vulguin continuar al club i que arriben al sènior, que al final és el més bonic, el fer carrera en el club i després jugar en el primer equip. Per damunt de tot, el que ara comença són mesos de formació, de competició i jugar a bàsquet sense parar, amb el treball del club com a base per aconseguir els majors èxits esportius. Treballar el que ja treballa prèviament la Pobla, que són els seus valors, el que els xiquets vinguin i estiguin feliços, que aprenen baloncesto, però sobretot que puguin jugar i incentivar aquesta miqueta que ese component de competició, de competir en un equip esportiu i en un esport com el bàsquet. Que deprenguen, s'ho passen bé i que n'hi hagi bàsquet en la Pobla. Això és l'objectiu fonamental. Vesprada on hi hagué molt més que presentacions d'equips de bàsquet, ja que el club havia preparat un stand amb equipacions històriques, així com els principals campionats i trofeus aconseguits al llarg de la història. I en acabar totes les presentacions, arribava el moment de gaudir del bàsquet en directe amb el partit del Sènior A, corresponent a la 7a jornada de la Lliga de Preferent. Visitava el pavelló d'esports la Llum Bàsquet Club i el partit sigué el colofó perfecte a una vesprada on el bàsquet tingué tot el protagonisme. Partit fortament igualat on els dos equips van lluitar per la victòria disputant al 100% tots i cadascun dels punts. De fet, la diferència de 3 punts a favor dels locals en el primer quart, de 9 a 16 per al Bàsquet Pobla, va ser la que acabà per inclinar el marcador final. I menys mal que el parcial del primer quart sigué favorable per al Bàsquet Pobla, ja que els altres 3 quarts, els parcials, acabaren empatats. Finalment, un marcador de 68 a 65, que li servia al Bàsquet Pobla per a guanyar el primer partit de la temporada.
Diumenge al matí, esport i solidaritat anaren de la mà amb una nova edició de la Run Càncer, una carrera no competitiva que arreplega quasi 4.000 euros gràcies a la venda de quasi 700 dorsals. 3.750 euros és el que varen recaptar a la Run Càncer diumenge, una de les quantitats més grans recaptades a la Pobla, i no és d'estranyar perquè abans de començar la marxa a la coberta del mercat estava plena de persones que volgueren solidaritzar-se amb esta cursa, on tot el recaptat amb els dorsals va directament a la investigació del càncer. Així que poc abans de les 10 del matí els que encara no tenien dorsals els varen anar adquirint. Les samarretes fúcsia omplien la zona, grups d'amigues es feien fotos al fotocol, organitzadores ho acabaven de preparar tot, famílies senceres, xiquets, majors. Clar, abans de començar la cursa cal escalfar i a la coberta del mercat a ritmes de música actual anarem preparant el cos per a la caminada. Més de 600 persones varen participar en esta marxa solidària per fer una de les Run Càncer més multitudinàries que es recorden al municipi. La eixida va ser a la coberta del mercat a les 10, amb els ritmes de la batucada Terratrèmol. Les membres de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer mostraven el xec amb els diners recaptats, amb un fort aplaudiment del repte assolit per tots els participants. Les organitzadores i el consistori obrien la primera línia de la Run Càncer, seguit de tot el veïnat que volgués sumar-se a esta forma d'ajudar en la investigació d'esta malaltia. Començaren la caminata de 5 quilòmetres. Per motiu de les obres, el recorregut seguia cap al carrer Nou. Amb el cotxe de policia marcant el ritme, tornava l'àcer multicolor al centre del municipi des del carrer Rascanya, cap a la plaça Vicent Alba. Una cursa que anà per diferents parts del municipi de forma festiva. No era important guanyar, sinó participar, compartir, divertir-se, solidaritzar-se amb les persones que han passat esta malaltia. Els més menuts obrien la marxa seguida per la resta que van anar pujant pel carrer Colón en els últims quilòmetres fins tornar a la línia de meta. Sense guanyadors, és una carrera on tots guanyem com a societat. A l'arribada, fruita i aigua per recuperar les forces i molta música i ambient amb la batucada per dir que la Pobla és solidària i que més que mai apostem en la lluita contra el càncer. I com avançada de l'entrevista que tenim avui al nostre plató, anem a fer un resum de com va ser la matinal de cotxes 4x4 organitzada per Club Scorpions amb motiu del seu 11è aniversari. Les baixes temperatures no van ser obstacle per a que el circuit de cotxes tot terreny que hi ha a la zona de l'Ermita Mas de Tous fora un formiguer de gent i de cotxes durant tot el dissabte en una nova matinal organitzada pel Club Scorpions. Cada any són 2 les matinals que s'organitzen, i una és ara i l'altra en estiu, i cada vegada que tenen lloc aquestes matinals són un gran reclam per als usuaris i els aficionats als cotxes tot terreny, i la d'este passat cap de setmana va ser una de les més participatives dels últims anys. Como siempre, ya habéis visto que estamos aquí los del Club Scorpion dándolo todo, y ahora con el camión, con la gente ahí arriba que se lo están pasando bien, creo que bien, y nada, aquí todo el mogollón, toda la gente, la verdad que están cumpliendo. El matí sigué intens des del primer moment en el qual el circuit estava obert. Hores i hores de rodar amb els cotxes i d'estar provant-los, posant en joc la perícia dels conductors en un circuit que val tant per a divertir-se com per aprendre formes de conducció en casos d'emergència. Tant si s'anà al circuit per aprendre com si s'anà a divertir-se, el més important d'estes matinals és ajuntar-se amb més gent amb la qual es compartix l'afició dels cotxes 4x4. Estamos haciendo es lo típico, que la gente se meta en las rampas, y el camión, ya os lo he comentado. Luego también hay un coche militar que está dando vueltas a la gente, no zona peligrosa, sí, pero zona más suave para que la gente lo vea desde dentro, lo que es un todoterreno. Y un poquito pruebas, sobre todo pruebas de acceso, pruebas de subida, y también usamos cablestantes, balancines, de todo un poco.
Un dia amb els cotxes com a protagonistes en un circuit del Mas de Tous ple de gent en una matinal organitzada pel Club Scorpios i que enguany celebren el seu 11è aniversari. I esta setmana el Vallbonense es desplaçava fora de casa per a jugar a un dels camps més complicats de la categoria contra el Barri del Cristo, un partit que acaba amb derrota dels blanquirrotxos. Els rojiblancs van caure en un partit que van començar en el peu esquerre al minut 3. El Barri del Crist va aconseguir obrir el marcador amb esta falta lateral que servia el 10 local i rematava a plaer Jaime García. El Vallbonense, després del dur colp, ho va intentar de totes les maneres, però l'empat no va arribar fins ben entrada a la mitja part. En el minut 55, Diego, i també a baló parat, va rematar un córner al segon pal i va aconseguir l'empat. L'ofensiva visitant va continuar sense cap tipus de recompensa i en un contraatac en el minut 66 Jorge Soler va marcar el gol definitiu que donaria la victòria al Barri del Crist després d'una jugada amb mala sort per als visitants en què es va aprofitar del descenser de la defensa. I ara passem a detallar-nos les últimes obres relacionades amb les instal·lacions esportives del municipi. La pista esportiva, situada en la part davantera dels frontons de la ciutat esportiva, està renovant-se amb una intervenció que s'allargarà durant les 2 pròximes setmanes amb un cost de 17.400 euros. El primer que està fent-se és la reparació dels diferents clevis existents per a posteriorment aplicar diferents capes fins a deixar la pista renovada i amb un aspecte molt diferent de l'actual. Esta pista és la instal·lació de la ciutat esportiva més antiga de les que queden en funcionament i ara li ha arribat el moment d'actualitzar-se. Estàvem esperant un poc a final d'any per a poder fer aquesta actuació, també per a que intentara molestar el mínim possible a les entitats esportives, aprofitant també ara els diferents ponts i les festes que tenim. I bueno, el període de duració de l'obra serà unes 2 setmanes i en això aconseguirem tindre la pista completament nova per a que les entitats esportives puguen desenvolupar les seues activitats d'una millor manera i també per a aquests usuaris que fan ús de la pista que la troben en les millors condicions possibles. I ara els deixem amb els resultats dels equips de la Pobla de l'últim cap de setmana. En la segona regional valenta, el Vallbonense femení empatava fora de casa contra l'Eliana i sumava un nou punt en la classificació. Després de 5 jornades, les blanquirrotxes se situen en 7a posició amb 5 punts. Pel que respecta al Vallbonense B masculí, també hi ha enfrontament contra l'Eliana i en este cas la victòria va caure del costat del Vallbonense per un contundent 3-0. En la Lliga de Veterans, nova derrota. Esta vegada seguia a casa contra el Veterans del Burxassot per la mínima, ja que els poblans perdien per 1-2. El segon equip del bàsquet Pobla este passat cap de setmana perdia el seu partit jugat al pavelló d'esports. Visitava la Pobla el nou bàsquet del Barri del Crist i el resultat final era de 65-96 a favor dels visitants. Després d'este partit, el segon equip del bàsquet Pobla ha disputat 3 jornades de Lliga i és el quart de la classificació. En la segona divisió nacional de tenis taula, l'equip de la Pobla guanyava en el pavelló d'esports per 4-2 a l'Ast. Amb esta nova victòria, els poblans són 5ens classificats amb 10 punts aconseguits en 8 jornades. En la categoria de superautonòmica, derrota a casa contra el club de tenis taula de la Nau. Amb esta derrota, l'equip poblà és penúltim classificat amb 2 punts. I en la segona autonòmica també derrota. El desplaçament fins a Requena acabava amb un resultat de 5-1 favorable als locals i impedia que els poblans sumaren en la classificació. En la primera divisió masculina de voleibol, el Camp de Túria tornava a guanyar i esta vegada ho feia en la pista del quart de la Lliga, el Estela Maris, per 0-3. Amb esta victòria, l'equip suma 19 punts
és tercer classificat, empatat amb el Torrent, que és el segon, i a 2 punts del líder, el Benidorm. I abans de passar a la secció de l'entrevista, els deixem amb els resultats de l'última jornada del Campionat Faller de Pilota al Carrer, una jornada que va disputar-se als carrers de la demarcació de la Falla del Trinquet. Temps per a l'entrevista al programa En Xoc d'esta setmana i ja han vist en el nostre blog de notícies que els cotxes 4x4 han sigut protagonistes en el nostre programa d'avui i més que van a ser-ho durant els pròxims minuts, no sols els cotxes 4x4 sinó també el club que tenim al nostre municipi, el Club Scorpions 4x4, que ha arribat ja als 11 anys de vida i que afortunadament en la matinal d'este passat cap de setmana, com han pogut veure fa uns minuts, va ser una de les més participatives de totes les que han organitzat, i és que tal com ens conten cada vegada que venen a este plató, el circuit que tenim a l'entrada del nostre municipi és un gran reclam en la província de València i cada vegada que se fa una matinal d'este tipus, generalment 2 a l'any solen organitzar, acaben sent un èxit, i bona notícia és que després de 11 anys de funcionament, estos esdeveniments continuen funcionant i continuen tenint tan bona acollida per part del públic. Avui anem a parlar de cotxes 4x4 al nostre programa i anem a parlar d'un tema, jo crec que especial, per no dir-ho quasi superlatiu. Algunes vegades, quan han vingut a ser l'entrevista, han pogut parlar amb ells en xicotets apunts, però crec que avui és el millor dia per endinsar-se en aquest món especial dels 4x4 quan van a fer grans expedicions fora del nostre país, especialment algunes per al desert del Sàhara, moment per a parlar de com és la planificació, de com se prepara el cotxe, quins riscos n'hi ha que tindre en compte, però sobretot també quines són les vivències que tenen els que participen d'aquestes grans expedicions amb els seus vehicles i què és allò que els queda quan tornen a casa. Per a parlar de tot això, tenim a Rafael Morgan, benvingut al programa En Xoc, moltíssimes gràcies. Buenos días, muchas gracias. Tenim també a nosaltres a Juan Asensio, Chencho, benvingut al programa En Xoc, moltes gràcies. Buenos días. I a José López, el president del club, benvingut al programa En Xoc una vegada més. Buenos días. Bueno, avui amb nous companys, Sí, sempre és bo conèixer gent nova. Sí. Bueno, primer que res, tal vegada igual ja quasi jo ho he dit tot, però fa un moment hem vist el resum de la notícia amb motiu del vostre 11è aniversari. Contents amb l'esdeveniment d'este cap de setmana y sobre todo muy buena asistencia, ¿no? Sí, la verdad es que la gente se portó bastante. Encima tuvimos varias cosas nuevas, como siempre, y nada, vinieron a hacer lo del cuscús, que tuvo también, la gente no sabía lo que era en sí el tema de la comida marroquí, y la gente, la verdad es que le gustó bastante. Bé, ens quedava pendent esta entrevista de parlar d'aquestes grans excursions que feu amb els vostres Sí, me lo has comentado varias veces y digo, pues nada, hombre, cuando quieras. Primer que res, anem a començar així allà com toca, i és com podries definir una excursió, una expedició d'este tipus per a la gent que no ho coneix, per a qui puga estar preparant-se una expedició d'aquestes característiques y de esta magnitud? ¿Cómo definirías? Pues mira, hay varios temas. Hay algunas que se hacen en plan categoría más alta y hay otras que se hacen también en categoría de medio turismo. Entonces, claro, la gente no se puede meter así, me meto en el desierto sin tener experiencias, no. Tienes que ir un poco una preparación del vehículo, un poco con gente que ya ha ido y ya está. Y luego hay otras que se hacen más especializadas. Entonces ya depende del tema del coche que tengas y todo. Chencho, com bé explicava el president, quina podria ser la diferència, o no sé si vosaltres també ho heu fet en alguna vegada, forma part de com iniciar-se en este món? Què diferència pot haver entre una ruta més turística i una expedició un poquet més preparada, que crec que són les que de normal feu vosaltres? No, hacemos de todas. Hacemos las turísticas cuando se suele ir con la familia y cuando viene gente no muy puesta en el tema, pero también se hacen expediciones fuertes tipo raid en las que sufrimos un montón desde el primer día que entramos en zonas difíciles. ¿Qué es lo que hay que preparar? Pues evidentemente el coche y tú mentalizarte de lo que vas a hacer. Si vas a una expedición turística de ver
ciudades, ver monumentos, ver costa, pues eso es muy fácil y muy sencillo, ya está. Pero cuando te metes en un tema ya más complicado de meterte por dunas, desierto, zonas prácticamente sin nadie, pues ahí hay que tener más cuidado, hay que preparar el coche bien, hay que tenerte unas rutas ya planificadas, todo bien controlado, porque siempre surge algún problema que hay que resolver como se pueda, no te vas a quedar allí. Rafael, per a la gent que no està acostumbrada a aquestes coses i que ara mateix estiga sentint aquest tipus de grans excursions que feu vosaltres en els vostres vehicles, podran estar dient, això és una cosa molt difícil, ha d'haver molta preparació darrere. És probable que puguem primer que res aconsellar-los fer una primera ruta més en plan turístic, més tranquil, que proven l'experiència i després ja de la mà i del consell d'experts com vosaltres anar un poc més enllà? Claro, en este mundo nadie nace aprendido, hay que pasar una serie de etapas pues a nivel de preparación del coche, a nivel de conducción, y entonces primero pues siempre interesa pues iniciarse en recorridos menos técnicos, más tranquilos y ir adquiriendo experiencia. Por ejemplo, cuando tú te pones a cruzar un mar de dunas, pues tienes que tener un equipo perfectamente estructurado, hay alguien que va abriendo en las dunas, pero detrás tiene que tener un grupo que pueda rescatarlo y que sea capaz de seguir el ritmo. Hacen falta también conocimientos técnicos, de conducción, pero también mecánicos, hay que poder arreglar en muchas ocasiones los vehículos en ruta. Entonces, para llegar a ese nivel, pues primero hay que pasar un aprendizaje como todo en la vida. Primero hay que aprender. Què tenen d'especial aquestes eixides que tant vos enganchen? Bueno, es un desafío. Sobre todo es una lucha contigo mismo, un desafío, tú te marcas un objetivo, lo planificas antes de ir, controlas la cartografía, controlas la mecánica y luego desarrollas el proyecto una vez estás allí. Y es un desafío, tú te marcas una serie de etapas o llegar a determinado objetivo y durante todo ese desarrollo pues vas lógicamente pues, adquiriendo y teniendo sobre todo una satisfacción grande. Entonces la motivación es que te gustan los vehículos, lógicamente los disfrutas al máximo, cumples un objetivo, esa planificación la ves cumplida y por lo tanto te genera una satisfacción, y luego pues además tienes una convivencia con la naturaleza que no es factible aquí. Estás allí acampando en medio de las dunas, en medio del desierto, y hay que volver. El mismo vehículo con el que vas vuelve. Todo eso genera una gran ilusión y lógicamente es un objetivo que hay que cumplir. Vosaltres en cada una d'aquestes grans excursions que feu, imagine que sempre n'hi haurà dubtes, sempre n'hi haurà coses noves que resoldre, però jo m'agradaria molt que avui pensàrem en aquesta gent que tal vegada està pensant per fer-la per primera vegada, i que vosaltres com a experts pugueu donar els millors consells possibles. Quanta planificació hi ha darrere d'un viatge que tal vegada... a vosaltres pot passar quan aneu a un destí que no heu visitat mai, per molts experts que sigueu, heu de fer una preparació prèvia. Quant de temps s'ha de preparar? Perquè això sí que ha de tenir una cosa, és que és impossible improvisar-ho. No, hombre, improvisas porque siempre pasa algo, el viaje nunca es el mismo. Lo que sí que es verdad que la gente que empieza, lo primero que tiene que tener claro que para eso está el circuito, el que tenemos nosotros, ahí practicamos, ahí enseñamos, porque no es lo mismo ahí que en la montaña o en el desierto. Entonces para eso está esto, sobre todo la gente que ya ha tenido experiencias y tal, puede aconsejarte. Entonces si tú empiezas de cero, no te vayas solo o no te metas a lo loco, porque seguro que vas a acabar mal. Porque no es fácil y aparte es peligroso, que hay gente que ha fallecido y hay gente que no creas que es llegar y ya está. Entonces son sitios que tienes que tener un poco de preparación y sobre todo siempre con expertos, siempre con gente que sepa cómo sacarte y que tengas un problema y que no ponerte nervioso y que te sepan sacar sin más miramiento. Un dels aspectes que jo m'imagino que s'ha de tindre en compte per a fer aquestes planificacions és permisos, algun tipus de documentació, alguna gestió prèvia per a poder viatjar. Quins són tots aquells tràmits que s'ha de fer per a poder viatjar amb totes les garanties possibles? Pues sí, hay países como por ejemplo Marruecos que no necesitas apenas nada más que el billete del barco y el pasaporte, y hay otros como Argelia o Libia o Mauritania pues que tienes que
conseguir un visado yendo a la embajada, haciendo una serie de trámites y pagando un dinero para poder estar por allí. En uno de los últimos viajes que hicimos a Argelia nos sorprendió que en todo momento teníamos que ir acompañados de un guía de la localidad, y los controles que había en carretera y en las ciudades, lo primero que te decían: ¿quién es el guía? ¿Quién es el guía? Porque no podías circular por allí sin un guía que te llevase a los sitios. En ningún momento podías ir sin guia. Tant en un desplaçament o un altre, com escolliu les rutes? N'hi ha criteris de dificultat, n'hi ha criteris de seguretat també a tindre en compte? Sí, claro, la seguridad es fundamental y nos ha perseguido en estos últimos años. O sea, hemos vivido pues los secuestros y los problemas terroristas, ¿no?, de Al-Qaeda, del grupo salafista para la predicación del combate, de varios grupos que operan en el Sahel, y entonces pues tienes que ir un poco huyendo y controlando cuáles son las zonas seguras. Pues para eso te apoyas en las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que te especifica qué países, o sea, qué partes del país son seguras, no son seguras, y un poco pues de información en este mundo, pues a través de foros, etcétera. Siempre que hay que ir asegurando las rutas, ¿no? Hay que moverse por zonas en las que evites el conflicto, que siempre está ahí. O sea, el riesgo siempre existe cuando pasas de Marruecos hacia abajo y vas a Mauritania. Libia ahora sería intocable, determinadas zonas de Argelia, pues estas zonas son un poco un territorio caliente. La elección de las rutas va en función de la dificultad. Cuando más experiencia tienes, mayor dificultad buscas, ¿no? Es un poco como en el montañismo, que quieren subir, sí, cuando más alto es el pico y más peligroso mejor. Pues nosotros también hacemos un poco esto, ¿no? Buscando pues rutas que estén, que sean... Y luego un contexto también en las rutas que viene muy relacionado, por ejemplo, con el Dakar, ¿no? Hay rutas que siempre se han hecho históricamente en el Dakar cuando se hacía en África, pues entonces intentamos repetir etapas de estas o determinados pasos muy concretos, por ejemplo, pues el paso del Nega en Mauritania, el del Enji también, pasos que eran míticos en la carrera y que a nosotros nos dan una satisfacción especial. Sobre todo lo que sí, estaba diciendo del tema de seguridad en Mauritania, la noche esa que os aparecieron lo de la picata, ¿verdad? Sí, con las bueno, metralletas, una anécdota, sí. Tuvimos que salir. Endavant. Sí, es que esas son buenas, esas son cosas que... Bueno, pues una noche se nos hizo tarde, estábamos recorriendo una zona de Mauritania y normalmente cuando acampamos buscamos siempre acampar sin que nadie nos vea, pues al abrigo, como encendemos luces por la noche, al abrigo de miradas, o sea, intentando siempre pues que si alguien nos ve, pues que sean pastores, nómadas, que lógicamente no te van a generar ningún conflicto, pero evitar acampar cerca de una ciudad y esto. Bueno, pues esa vez acampamos en una zona de dunas, pero muy cerca de la pista. Pensábamos que no iba a pasar nadie por allí y cuando teníamos el campamento montado, pues bueno, pues apareció una pick-up con 4 mauritanos en la pick-up que se pararon, estuvieron mirándonos sin entablar conversación. Bueno, el caso es que nos quedamos con una cierta intranquilidad porque claro, no conoces a las personas, era un territorio caliente. Y entonces, bueno, pues decidimos por la noche desmontar el campamento, que no lleguera a ser una visita, irnos de allí para, lógicamente, no tener ninguna visita no deseada. José, com a expert en vehicles, ara ens comprem un 4x4 i comencem a tindre curiositat, no?, per intentar anar una miqueta més enllà en el nostre vehicle. Què s'ha d'implementar? Quines modificacions s'ha de fer? Què s'ha de tindre preparat per a fer una primera ruta amb unes certes garanties de que el vehicle va respondre? Hombre, por lo mínimo neumáticos. Luego ya si roza o no roza, pues ya se sube lo que es la amortiguación y varias cositas. Si va a hacer vadeo, pues se pone un snorkel, depende. Ya, es que esto es como todo, tú empiezas con un coche y cuando acabas tienes un tanque, como digo yo, pues empiezas a cambiar y del origen a lo que es el coche de origen a como pero claro, te lo vas preparando a tu gusto y a tu preparación. Tienes un tanque y un problema con la ITV. Con la ITV. Bueno, para eso están las homologaciones. Lo homologas y ya. Un poc perquè els tres doneu la vostra opinió. Quins elements
que depenguen de vosaltres, que siguin de seguretat o que puguen valdre per a en un moment donat de supervivència, no ha de faltar mai en l'equipatge, que és allò que sempre porto amb vosaltres. Botiquín. Muchas cosas. Sobre todo. Desde el botiquín hasta un kit antipinchazos o para echar herramientas. las ruedas. Muchas Sí, cosas. elementos mecánicos que sabemos que se suelen estropear en un vehículo, pues rodamientos, pues homocinéticas, determinados elementos que tienen desgaste y que sabemos que se pueden estropear, llevamos siempre el recambio. Llevamos, como bien decía Chencho, un botiquín, pues exceso de agua, que es algo fundamental. Y luego a nivel de comunicaciones, pues en algunas expediciones llevamos teléfono vía satélite para poder en un momento determinado pues poder contactar, ¿no?, con alguien que nos pueda echar una mano si fuera necesario, y un buen seguro de viaje. Ara m'ha eixit el dubte Sí, importante. de que no sé si Que és, te puedan no sé recoger. si és pitjor quedar-se sense cobertura de GPS o sense aigua. Sin agua. Sin agua, Sin agua, seguro. Y herramienta. En un moment donat pot sorgir que vos pugueu quedar puntualment a lo millor sense aigua, encara que ja us recalcar sense que vos ho diga que aneu en un excés d'aigua, òbviament, tenen que ser previsors, però com se gestiona en un moment donat que puga faltar-vos l'aigua, que puga faltar-vos el combustible, que podria passar també, o inclús una reparació del vehicle que vaya una miqueta més enllà de lo que pugueu fer sobre la marcha. Nos ha pasado de todo. El agua, cuando trazamos las rutas, en la cartografía vienen localizados pozos. Entonces, pues esos pozos tienes que tenerlos controlados. Es agua no potable para nosotros, seguramente para los pastores que están por esas zonas sí, para nosotros no, pero llevamos pastillas potabilizadoras también para el agua, ¿no? Entonces es una forma de evitarlo. En cuanto a las averías mecánicas, pues a José lo estuvimos remolcando en Mauritania durante cerca de 500 kilómetros por una avería que tuvo en su coche. Una avería muy grave y hubo que remolcarlo hasta el Sáhara, y allí ya cuando entramos en una zona más bueno, en la que podían bajar grúas y tal, que la grúa era un camión, recuerdo, ¿no? En principio me trajeron una grúa. Me acuerdo yo que era más grande mi coche que la grúa. Sí, decía, pues, si me revuelcas con esto, y encima era de gancho, de esos que te levantan el morro, y decía, no, vosotros dentro del coche y os llevamos para allá. Pero no, igual me espero que más grande mi coche, cuando en la primera curva lo volcamos los dos. Pero en África se soluciona prácticamente. Sí, todo. Hay que solucionarlo porque si no, no te vas a quedar allí. Entonces, como sea, hay que solucionarlo. No sé si un poc m'esteu comentant ara, el fet de tindre que sobreposar-se a diferents situacions complicades o una avaria en un moment que no toca, vos ha generat alguna anècdota que recordeu més enllà de lo normal? Muchas, claro. Bueno, de quedarte tirado, de quedarte en dunas. Hombre, a mí me sacaron... me acuerdo yo una vez, eran dos GRs, el 80, un 80. El mío y un Land Rover Defender. Y el Defender, y para estábamos en sacarnos medio de las dunas para arrastrar el mío. En una etapa entre Chinguetti y Guadán. Bueno, Chinguetti es un patrimonio de la humanidad, es un sitio precioso, y Guadán también. Bueno, pues en medio de un mar de dunas, pues a José se fue el motor del coche y no podíamos remolcarlo con un solo coche. Entonces, tirando con dos coches con Slingar, pues logramos sacarlo. Localizamos una pista que nos podía llevar a Chinguetti y allí estuvimos peleando con el coche toda la noche, pero en fin, no hubo manera. Pero no creas, que sacarlo 100 metros, 4 horas o más. Claro. Que no es fácil, que no, vienes y vas y ya está. No, pasan cosas. Vull imaginar que aquestes expedicions que feu ocupen una part important del vostre temps lliure, no? I inclús ocuparà una part important, si no quasi tot el temps que pugueu tindre de vacances durant l'any, i ara n'hi haurà gent que estarà en casa dient, bé, jo a la platja tombat al sol, però de la piscina i del xiringuito estic millor. Gente para todo. Però, clar, què és allò que fa molt especial això, el fet de veure territori inhòspit, poder visitar llocs que d'una altra manera serien completament impossibles, o simplement també l'excitació i l'adrenalina d'afrontar el viatge? Las dos cosas. O sea, el desafío, como te he dicho antes, es fundamental, ¿no? El tener un proyecto y querer llevarlo a cabo, pero luego el entorno es espectacular. O sea, el desierto es precioso, entonces no estás en contacto con la naturaleza sin nada, o sea, etapas larguísimas
sin poblaciones, sin nada, o sea, un desierto precioso, unas noches con unos cielos estrellados magníficos, con tu tienda de campaña o tu hamaca, la convivencia, o sea, todo suma. Son situaciones y lugares que no estamos acostumbrados a tener. Aparte que nos metemos donde no llega nadie, o sea, donde no hay nadie. Sí, eso no, hay zonas donde hay mucho turismo, vale, pero eso a nosotros no nos llama. Nosotros nos llama para adentro. Ha donat un apunt bo, que és el tema de conviure, no? Com se gestiona tota aquesta convivència? A vegades hi ha que prendre decisions, imagina que no tots esteu d'acord a la... Vull dir, i al final se pot arribar o no se pot arribar perquè els mitjans que teniu, tant humans com tècnics, són prou limitats. Com se gestionen en aquests moments? El tema de la convivencia entre nosotros en un principio es muy bonita, pero al cabo de los días... El roce, cuando empiezan los problemas, empieza todo. Así el roce no hace el cariño. No, pero sí que es verdad que siempre hay un compañerismo, sí, sabes a lo que vas, y siempre hay alguien que, por ejemplo, en este caso, normalmente él maneja todo, lo tiene todo ya organizado, y entonces, ¿qué pasa? Que solo hay uno, siempre tiene que estar uno mandando y uno organizando, y los demás más o menos, cada uno en su sitio, pero siempre tiene que haber un guía o tiene que haber alguien que sepa dónde hay que estar. Democracia no hay mucha. En estas expediciones tiene que haber alguien que dirija y que, en este caso siempre es Rafa, que es el que se ha currado todo enormemente. Le pasamos el marrón, así si pasa algo, culpa de Rafa. El recorrido. No, pero siempre venimos contentos, aunque hayamos roto, yo te digo que siempre viene. Como sabes a lo que vas. Podem dir que la democràcia rafaeliana funciona en les expedicions. A ver, si la decisión puede ser democrática, es democrática. En un momento determinado, si hay distintas opiniones, pues tiene que haber uno que diga, no, vamos a ir por aquí. Todo el mundo lo acepta. Y luego, por respecto a lo del compañerismo o tal, pues yo siempre digo una anécdota, digo que es que a la semana estás fuera de casa, metido en un coche y pasando... Porque claro, esto es muy bonito contado, pero luego se sufre, o sea, en el vehículo estás sufriendo. Y a la semana te caes mal tú. Entonces, imagínate. Con lo bien que estoy en casa, con lo bien que estaría en casa. Pero eso lo tenemos totalmente asumido. No hay ningún roce que vaya más allá de 2 palabras y no dura nada. O sea que es muy importante tener un buen equipo. O sea, la gente tiene que ser gente seleccionada, que sepa dónde va i que sepa a lo que va. Clar, sobretot pensant en... sempre va orientada moltes de les preguntes a gent que puga estar veient mons en casa, que puga estar interessada, no?, en endinsar-se en aquest món. Clar, imagina que treballs o una preparació en quant a l'orientació sempre s'haurà de tindre, una miqueta de mecànica s'haurà de saber mínima també, primers auxilis. Persones que no han fet mai aquest tipus d'expedicions, de viatges, d'excursions, com vulgueu dir-ho, com o de quina manera poden formar-se prèviament? Òbviament dir que si no saben d'estos temes, pues millor no començar encara, però com i de quina manera poden formar-se per intentar fer el viatge amb tranquil·litat? Pues lo que te estaba comentando antes, siempre con gente que tenga experiencia, el circuito en este caso, para ver el coche cómo lo tiene, cómo lo lleva, cómo lo maneja, porque ahí hay pruebas de, pues eso, de subida, bajadas. No solo lo que ven en el circuito cuando hacemos los eventos de barro, tal, eso ya es un poco más también para disfrutar. Pero también hay que ir un poco tranquilo y saber en los momentos claves, bajadas de dunas, hay gente que se pone nerviosa, hay gente que se paraliza. Entonces tienes que enseñarles un poco, que sepan lo que estaba diciendo Rafa, que sepan primero a lo que van y luego que estén un pelín preparados. No meterte ya en el meollo y decir no, porque hay gente que se echa atrás. Entonces lo suyo es lo que estábamos diciendo, una excursión fácil, unas dunas por allí cerca o algún sitio con piedra, porque en Marruecos hay de todo, igual que en todos sitios. Entonces primero un poco de preparación del vehículo, cómo lo tiene, cómo lo maneja y sobre todo para eso es lo que te digo, lo de circuitos para eso en sí. Al que le gusta esto, al que le gustan los coches, las expediciones, el campo, estar en sitios extraños, se busca la vida y sale como puede y se mete donde sea. Yo la primera vez que fui al desierto fui yo solo, con un solo coche
y no me atreví a meterme en la arena porque sabía que yo no sabía eso, que si me metía a lo mejor no iba a poder salir yo solo. Empecé a conocer gente del mundillo y me apunté. Rafa fue el primero que me invitó a ir con él de copiloto en su coche y a partir de ahí pues ya poco a poco se va uno cogiendo experiencia y ya está. Y eso es lo que tiene que hacer. El que quiera empezar con esto, si tiene ganas, pues eso. No hace falta preparar el coche enormemente, poco a poco. Tú te compras un coche todoterreno con tracción a las 4 ruedas, que lleve un mínimo de la mecánica bien revisada i a correr, i poco a poco. Ara vaig a fer-vos dues preguntes diferents de dos temes prou diferents, bueno, per una banda per a que valga com a advertència i l'altra com a recomanació, no? És que me contareu cadascú quina és aquella situació tal vegada més complicada o més límit que heu pogut viure en aquests desplaçaments. El límite, pues en las grandes dunas que me ha metido Rafa, los líos que me mete. Llegar a una duna, ver el cielo y de repente decir, madre de Dios, lo que hay allá, lo que hay que bajar. No, pero bueno, bajas y a mí me encanta bajarlas. En el teu cas? Yo pues he tenido muchas, pero bueno, una que en la que cogí un cabreo tremendo fue en Mauritania, ya volviendo, regresando, íbamos junto a la vía del tren. El terreno estaba fatal, había muchas, no dunas, porque aquello es todo llano, pero había muchos matojos y piedras y tal. Rafa, que era el que iba primero, iba demasiado a prisa, encima se hizo una rotonda por ahí que no sé dónde se fue, y yo iba, mi coche no es tan grande ni tan potente como el de él, y yo iba pues a mi marcha, pero yo notaba que iba desbordado. Y de hecho tuve una avería gordísima, rompí un amortiguador que no pasó a mayores de milagro, pero vamos. Una avería, dice. En este cas, todos los caminos llevan a Rafa, quina seria la teva situació límit? Claro. A mí, por ejemplo, me alteran, no situaciones límite, por ejemplo, la avería de José en las dunas, que se te vaya un motor, eso es duro, porque una cosa es que rompes un amortiguador. A 4.000 kilómetros de otra casa. Cosa, pero claro, ves que se te rompe un motor allí, que el coche hay que traerlo aquí de nuevo, y tienes que intentar pues compaginar un poco todo, ¿no? El que él, por ejemplo, pudiera ir a intentar reparar a Nuakchot, a la capital de Mauritania, que los que íbamos de viaje intentáramos pues hacer algo de lo que teníamos previsto para que todo el grupo se parara, esas cosas. Y ahora he recordado una, estábamos cruzando, subiendo el paso de Nega desde Ayun el Atrus a Tillik, ya en el medio de Mauritania, y un vehículo rompió el embrague. Era un problema importante. Entonces era un problema importante y pasaba un poco lo mismo, que si volvíamos todos hacia atrás, pues no hacíamos una etapa para nosotros mítica, que era subir el famoso paso del Nega, y entonces lo que hicimos fue que a la persona que había roto el coche lo enviamos por carretera sin embrague, 800 kilómetros hasta Nuakchot, y nosotros teníamos un teléfono satélite. Entonces convinimos con él pues que él por la noche iba a salir de donde estábamos, o sea, tarde-noche iba a salir hacia la carretera, cuando llegaba a la carretera nos iba a llamar al satélite, decirnos que estaba en la carretera, y eso nos permitía a nosotros dormir, acampar y dormir. Y luego él seguía por la noche hasta la capital de Mauritania, y si lograba llegar, nos iba a llamar, y eso nos permitía a nosotros seguir esa etapa. Bueno, ese vehículo hizo una machada, o sea, él llegó sin embrague hasta Nuakchot, nosotros hicimos el famoso paso del Nega, hicimos esa etapa, pero él siguió hacia adelante. Él siguió moviéndose hacia adelante con problemas y al final lo enganchamos en el Ayun, casi 1.800 kilómetros de Nuakchot, ya en Marruecos. O sea, esa noche, esa tarde-noche, sí que fue un momento pues bastante tenso, ¿no? Por ver qué es lo que pasaba, porque eran dos compañeros que iban en un vehículo solos, de noche, con todos los controles militares y policiales que hay, y sin poder parar el coche, porque no había embrague. De lo que se trata, perdona, es que lo que te quiere decir es que si vamos un grupo y uno tiene una avería,
no vamos a fastidiar todo el grupo y todo el recorrido porque uno ha roto. Se trata de solucionar las dos cosas a la vez. Poder intentar seguir haciendo, ya que has hecho el esfuerzo de irte hasta tan lejos para hacer un recorrido, y que el otro pues pueda solucionar lo antes posible la pega que tenga, la avería o lo que sea. Ja quasi per acabar, que crec que també serà una de les coses que vos donarà molt de goig i serà un bon record sempre de cada una de les rutes que feu, i que crec que també és molt important que la gent en casa ho pugui saber, i és dins de totes les dificultats i partint de la base de que aneu per territoris o per rutes el més segures possible, també n'hi haurà tracte amb la gent nativa d'allí, dels països. Com és el tracte amb ell? Com vos acullen? Com és la reacció quan altra vegada arribeu a un poblat per el qual generalment casi mai es lo que passen más nos coches? llama, la gente de allí siempre nos tratan bien, siempre que llegamos a los sitios, aunque sea al final del todo, donde quieras, siempre la gente es muy amable, te ofrecen lo que no tienen, o sea, en ese sentido la gente es muy amable. És una de les millors es una de las cosas, experiències. sí, la gente, la amabilidad, todo. Una acogida muy buena, siempre. I tal vegada pot cridar l'atenció que dins de que n'hi haurà un xoc cultural bestial, no? El fet de que ells tal vegada també estiguen poc acostumbrats en un moment donat a veure passar poca gent per els llocs per el que resideixen, que vos acullen perfectament, ¿no? Sí, y aparte muchas veces también te piden ayuda, sobre todo a nivel de enfermedades, ¿no? Porque saben que llevamos medicamentos, y entonces en bastantes ocasiones pues gente que tenía problemas con una muela o con una fractura de un brazo, colirios, o sea, gente a la que has podido ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Teniendo en cuenta pues que no somos un convoy humanitario médico, pero bueno, sí que hemos podido solucionar alguna circunstancia de esa puntual, pues entregando antibióticos, analgesia, cosas de estas. Ropa, calzado, también te piden mucho. Y en las poblaciones hay de todo. Entonces, en las poblaciones hay gente que te acoge muy bien, y también hay buscavidas, lógicamente, como en todas partes. Sobre todo en el campo, en las zonas más alejadas de las ciudades, es donde encuentras pues familias enteras de nómadas, o sea, gente pues, que te da pues lo que decía Chencho, ¿no? Quiere que duermas en su jaima, te da lo que tiene, almendras, miel... 4 dátiles, o sea, lo que tienen te lo ofrecen sin pedirte nada. Nunca hemos tenido un problema de seguridad, jamás, en muchos años, nunca hemos tenido ningún conflicto. Tampoco hemos estado buscando problemas, que no paga la pena. Dado cuenta que son dos religiones diferentes, la nuestra y la de ellos. Entonces sabemos que ella es la suya y la nuestra es la nuestra, y siempre hay un mutuo respeto sobre ese tema. Ni ellos se meten con nosotros ni nosotros con ellos. O sea que tampoco todo el tema de... El respecte es una cosa tan simple como eso. Sí. Pero que la gente de allí nosotros muy siempre vamos a hablar bien, o sea, no hemos tenido ningún problema en Marruecos, ni en Libia, ni en Argelia, ni en Mauritania, ni en Túnez, ni en Senegal, nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Per a finalitzar, i cadascú des de la seva experiència, des de els quilòmetres que portarà acumulats en la motxilla, i sempre enviant el missatge a gent que puga estar somiant en fer una expedició d'aquest tipus, què els diríeu? Pues que ánimo y que se tiren. Que empiecen como sea, ya te digo, con un coche pequeño, cualquier cosa. Yo empecé con un Panda o cualquier coche a irme al campo, a irme a Teruel, a irme a Cuenca, a cualquier cosa, que empiecen. Hombre, yo aconsejo a la gente lo que está diciendo, que se animen, que no hay ningún problema. Mira, que mucha gente tiene miedo de ir a esos países por el tema de lo que estaba diciendo antes, del tema del terrorismo, nada. Todo eso es, si no te vas a unas zonas muy peligrosas que ya lo sabes y ya lo entiendes, pero lo que dice que cualquier coche, o sea, fíjate que están haciendo la chatarra Rai, la Panda Rai, o sea, imagínate con qué coches van, alguna gente. Van a hacer otras zonas, pero divertido, es muy seguro, la verdad es que todo esto es muy seguro. Rafael. Bueno, pues tienen que buscar asesoramiento, lógicamente. Tienen que tener el vehículo, tienen que tener las ganas, tienen que tener algo de experiencia aquí, y cuando quieren dar el paso para viajar, pues por ejemplo a Marruecos, nosotros no somos una organización que comercialice viajes, pero sí que hay muchas empresas que organizan viajes a Marruecos, pues tienen que probar ahí, probar si eso les gusta y quieren seguir adelante, pues entonces ya
o se buscan y se montan su equipo, o nosotros siempre estamos buscando gente competente para que nos acompañe, porque nos hacemos mayores, también nos interesa gente más joven, ¿no? Que siempre aporta pues una serie de ventajas, entonces pues yo creo que ese es el camino. Bé, i ara ja l'última pregunta abans d'anar-me'n, perquè estic segur que li heu donat molta enveja a gent que està en casa, però ara jo vull que vosaltres també tingueu una miqueta d'enveja de quina seria aquella expedició que encara no heu fet i vos agradaria fer. Ah, yo lo tengo claro. A mí me gustaría volver a Libia, que ahora es muy complicado, pero ya se está empezando a ir. Y hay una expedición, cuando estuvimos en Argelia ahora en el mes de abril, una expedición que hace Libia, Argelia, Mauritania, sube por el Sáhara y Marruecos. Esa la tenemos pendiente. Mi ilusión de siempre sería Amazonas. Irme al Amazonas y hacer una buena ruta por allí. Eso está también ahí. Sí, yo también, yo quiero saltar el charco. A mí me gustaría mucho ir a Canadá o Norteamérica. Eso me gustaría, es mi sueño. Ahora que me he jubilado, a ver si consigo... Bueno, ahora que va a estrenar camión nuevo, cumplirlo. Y ahora Charracos ha comprado un camionaco que no veas. Coche nuevo, a ver si podemos hacer algo. Que pueda hacerse realidad. Eso. Muchas gracias. Sí, hombre, y tú que lo veas. Salut. Y vendremos a contar. Salut, ganes i bons cotxes per anar i per a tornar, i per què no, per a repetir entrevista i tornar a tindre este tipus d'experiències. Als tres, moltíssimes gràcies per estar al programa En Xoc. Enhorabona per l'experiència també del passat cap de setmana, per a que el club continuï... A ver si el año que viene más bonito y mejor. Per això, per a que el club continuï molt sense amb vida i força. Gràcies als tres per estar en el programa En Xoc. Fins així el programa En Xoc d'esta setmana. Ja saben que si volen continuar estant informats de tot allò que ocorre al nostre municipi, els convidem a veure la pròxima edició de Dijous Notícies, així com les diferents repeticions d'este programa. Moltes gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu.